naturaleza, una actitud bondadosa es su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de Irán. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa es su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor. ¿Qué significa realmente madurar en la fe? Es posible que incluso los creyentes más devotos puedan quedarse estancados en su crecimiento espiritual. El pasaje que estudiaremos esta semana, ubicada en Hebreos 5, del 7 al 14, nos desafía profundamente al confrontarnos con el ejemplo de Cristo, quien, aunque perfecto, aprendió obediencia a través del sufrimiento.
Este pasaje no solo nos invita a reflexionar sobre la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote, sino también a evaluar nuestra propia disposición para avanzar hacia una fe más sólida y madura. En este estudio exploraremos cómo Dios utiliza cada experiencia, desde los desafíos hasta las lecciones básicas de la fe, para llevarnos, cual niños, más allá de la leche espiritual, hacia el alimento sólido. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Este es un llamado a dejar lo superficial y a abrazar la madurez que Dios desea para nosotros. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de conducirles durante este tiempo. Hoy continuamos nuestro estudio bíblico en la carta a los Hebreos y ya en el capítulo 5 vamos a estar explorando los versos que están desde el 7 al 14. El estudio de hoy lo hemos titulado Cristo, declarado por Dios como sumo sacerdote. El segundo tema será niños inmaduros y qué alimento sólido se necesita para los cristianos maduros. Entre estos tres temas estaremos disertando el día de hoy, estaremos estudiando, analizando el día de hoy. Me gustaría que reportara su sintonía, desde dónde nos está usted acompañando el día de hoy. Déjenos un comentario en Facebook o en YouTube. También le pido que se suscriba a las redes sociales de Dios Admirable, active las notificaciones y esté muy pendiente de los contenidos que semanalmente preparamos para usted. Y recuerde que este estudio bíblico es cada jueves en la tarde, a 5 de la tarde, hora de Venezuela. Verifique cuál hora en su país es la correcta. Bien, voy a leer un comentario que nos dejaron en el estudio bíblico anterior. Tengo por acá ese resumen. Tenemos que, permítanme un momento. Bien. Guido y su familia dicen: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para escuchar y ver el estudio bíblico de Hebreos. Saludos y bendiciones. Y ahí junto estuvieron Teresa, Jenny, Rafael, Juliana, María, Pablo y Guido. Dios les bendiga, hermosa familia que semana tras semana siempre nos está acompañando. Bien. Me gusta comenzar, como saben, cada estudio con una breve oración. Gracias te doy de todo corazón, Dios, por la bendición de poder realizar este estudio bíblico para ti, Señor. Te pido que lo que hacemos, Señor, sea agradable para ti y que tú puedas usarnos como tus herramientas para bendecir a otras personas. Te pido que este estudio bíblico pueda realmente llegar a los corazones de quienes lo están escuchando en este momento y quienes lo escucharán después, y que sea de bendición, que pueda transformar sus vidas. Pido todo esto en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, hemos comenzado. Avísele a sus seres queridos que ya el estudio bíblico de Dios Admirable comenzó. Bien, vamos a leer la porción de la palabra bíblica, de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Y es esta que está acá. Voy a ponerla grande para que la lea usted más fácil. Y dice así: y Cristo, en los días de su venida terrena, ofreció ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pues es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa pues la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estudiar. También, como es costumbre, tengo una serie de preguntas que usted va a poder responder al final de este estudio bíblico. Siempre dejo 4 y estas son. La primera, ¿cómo nos inspira el ejemplo de Jesús a orar con clamor y lágrimas? Y ¿qué revela esto sobre la profundidad de su humanidad y su relación con el Padre? Si Jesús, siendo hijo, esta es la segunda, si Jesús siendo hijo aprendió obediencia a través del sufrimiento, ¿qué nos enseña esto sobre nuestra propia necesidad de pasar por pruebas para crecer espiritualmente? La tercera es, ¿por qué el autor de Hebreos reprende a los creyentes por no avanzar hacia la madurez espiritual? ¿Y qué señales podríamos identificar en nuestra vida que indiquen si estamos creciendo o estancados en nuestra fe? Por último, según este pasaje, ¿qué implica el alimento sólido? ¿Y cómo podemos ejercitar nuestra madurez espiritual para discernir entre el bien y el mal y avanzar hacia la madurez en Cristo? Así pues, estas las 4 preguntas. Este número WhatsApp lo coloco acá para que usted pueda enviarnos su respuesta. Bien, retomamos entonces hoy nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. Adentrándonos ya en el capítulo 5, un pasaje que continúa desarrollando el tema central de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Este capítulo muestra cómo Jesús supera al sacerdocio levítico, tan conocido por los destinatarios originales de esta carta de Hebreos. En los primeros versículos se define el rol del sacerdote y se resalta que Cristo cumple con una triple función: profeta, sacerdote y rey. Como profeta habló hace más de 2000 años, revelando la voluntad de Dios al hombre. Hoy día Él actúa como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros y en el futuro regresará como rey para gobernar con justicia y verdad. El énfasis aquí es que Cristo no solo es un sumo sacerdote, sino que también ha abierto un camino para que cada creyente participe en el sacerdocio espiritual. Nosotros, como creyentes, somos llamados a ofrecer sacrificio a Dios, pero no sacrificios materiales como los del Antiguo Testamento, no, sino sacrificios espirituales, tales como la alabanza, el fruto de nuestro trabajo, nuestra dedicación e incluso nuestro tiempo. Por cierto, pregunto, ¿le has ofrecido alabanza a Dios hoy? La oración misma es un acto sacerdotal que debemos ejercer con reverencia y sinceridad. En este contexto, los versículos que estudiamos hoy nos desafían a dejar de lado métodos superficiales o ritualistas y a acercarnos a Dios con un corazón puro y sincero. Nos presentan un método de adoración espiritual que va más allá de las formas humanas. Así pues, llegamos al versículo 7 de este capítulo 5 que introduce una enseñanza profunda sobre el ejemplo de Jesús a la humanidad. Permítanme y lo leemos juntos. Y dice así: y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia nos muestra 3 momentos específicos en los que el Señor Jesús lloró. Aunque podemos creer que hubo más ocasiones, solo se registran estas 3 en las Santas Escrituras. El primero fue ante la tumba de Lázaro, donde Jesús, movido por la compasión, lloró junto a María y Marta, quienes estaban profundamente afligidas por la muerte de su hermano. A través de estas lágrimas podemos ver que Jesucristo entiende nuestro dolor cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido. El segundo momento fue cuando lloró por la ciudad de Jerusalén. Con su corazón lleno de amor y lamento, Jesús expresó el dolor por la dureza de corazón de la ciudad y su rechazo a los caminos de Dios. Del mismo modo, podemos imaginar que Jesús sigue llorando por las ciudades en las que vivimos hoy, ciudades a las que
o ciudades que a menudo reflejan la misma rebeldía y necesidad de redención que pudo expresar Jerusalén en el tiempo del ministerio terreno de nuestro Señor Jesús. El tercer momento fue en el jardín de Getsemaní, donde el sufrimiento de Jesús alcanzó su máxima expresión. ¿Por qué lloró allí? Al parecer, Satanás intentó desviar el plan de salvación buscando acabar con la vida de Jesús antes de que llegara a la cruz. Al orar, Jesús decía: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Lo leemos en Lucas 22:42. Jesús no estaba evitando, eludiendo o queriendo salirse del sacrificio de la cruz, sino más bien clamando para que no muriera allí en el jardín antes de cumplir su propósito. Aquí Hebreos 5:7 nos dice que fue oído a causa de su temor reverente. Esto indica que la oración de Jesús fue respondida, ya que no murió en Getsemaní. En cambio, fue fortalecido por continuar hacia la cruz, o fue fortalecido para continuar hacia la cruz, donde consumó la obra de salvación. Sus lágrimas nos revelan la profundidad de su amor y su entrega total a la voluntad del Padre. La profecía en las Escrituras dejó claro que Jesús moriría en la cruz, el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo la redención de la humanidad. De hecho, puedo decirle que no hay descripción más vívida y profética de la crucifixión de Jesús que el Salmo 22, el cual le invito a leer completo al finalizar este estudio bíblico. Ahí usted se va a dar cuenta y va a decir: wow, cómo en los Salmos, en el Antiguo Testamento, se hace una descripción tan vívida y tan clara del proceso de crucifixión de Jesucristo. Vaya, le invito a leerlo, Salmo 22. Allí se anticipa la obra de Cristo como Cordero de Dios. La cruz, de hecho, no fue simplemente un instrumento de ejecución, fue un altar en el cual el Hijo de Dios derramó su sangre para pagar el pecado nuestro, para pagar el castigo por nuestros pecados. Esto también se puede leer en Levíticos 17:11. Lo traigo para ustedes. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas. En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios de animales solo cubría temporalmente el pecado, pero la sangre de Jesucristo hizo algo mucho más grande: quitó el pecado para siempre. Jesús mismo afirmó esto cuando conversaba con Nicodemo. Lo podemos leer en Juan 3:14. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Jesús oró en Getsemaní, allí en el jardín de Getsemaní, no pedía aliviar la cruz o evitar la cruz. Sabía que su propósito divino era morir en el altar de expiación. Su oración reflejaba su humanidad allí en Getsemaní, clamando por fortaleza para llegar a la cruz. Hebreos 5:7 entonces nos dice que fue oído a causa de su temor reverente. Este temor no era de duda, no, sino una sumisión total al plan del Padre. El temor del Señor no se debe o no debe ser malinterpretado como algo negativo. Más bien es un respeto profundo y una reverencia que nos lleva a vivir sabiamente, como lo enseña Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Jesús mostró este temor reverente en su oración y en su obediencia. Su ejemplo, escúcheme bien, nos desafía a cultivar ese mismo respeto y sumisión en nuestra relación con Dios. Bien, con este contexto en mente,
Avancemos ahora hacia los versos 8 y 9 que nos llevan a reflexionar aún más sobre la obediencia de Cristo y su perfección como autor de nuestra salvación. Leamos juntos estos dos versos. Dice así: y aunque era hijo, a través del sufrimiento ofreció lo que es la obediencia, aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. La expresión habiendo sido perfeccionado en Hebreos 5:9 significa habiendo sido hecho completo. No implica que Jesús tuviera alguna imperfección, de ninguna manera, sino que su misión como Salvador fue llevada a la plenitud a través del sufrimiento y obediencia. En cuanto a la eterna salvación, resalta que la única clase de salvación que Jesús ofrece es eterna salvación. Aquí debo destacar que si pudiera perderse la salvación, pues no sería eterna. La salvación que Cristo ofrece no depende de nuestras capacidades, sino de su obra, la obra de Jesucristo consumada. Y esta, escúcheme bien, es para siempre. El versículo también dice que la salvación es para todos los que le obedecen. ¿Qué significa obediencia en este contexto? Cuando las personas le preguntan a Jesús, en Juan 6:28 leemos: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Jesús? Las obras de Dios. Aquí le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado, que creáis en aquel que Él ha enviado. De manera tal que obedecer a Dios comienza con confiar en Cristo, aceptándolo como Salvador, y debemos seguirle. Sin embargo, el verso 8 introduce una verdad que desafía nuestra comprensión. Cuando dice: y aunque era hijo, a través de su sufrimiento aprendió lo que era la obediencia. ¿Y cómo pudo el Hijo de Dios, siendo perfecto, necesitar aprender obediencia? Este es un misterio profundo. Sabemos que Cristo, al tomar nuestra humanidad, se sometió completamente a la voluntad del Padre, incluso cuando esto implicaba sufrimiento y muerte. El apóstol Pablo en Filipenses 2:17 resalta que tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo murió no solo como un acto de sacrificio, sino también como un acto supremo de obediencia a la voluntad del Padre. Cuando Hebreos nos dice que Cristo aprendió obediencia a través del sufrimiento, no se refiere a que Él necesitaba algún tipo de corrección, sino que al asumir nuestra humanidad, experimentó de manera plena lo que significa obedecer en las circunstancias más difíciles que alguien podría pensar. Este acto sublime de obediencia completa la obra de salvación, haciendo del cielo un lugar aún más glorioso. Aunque no comprendemos completamente este misterio, y créame que estudié mucho para poder explicárselo de esta manera, debemos reconocer que esto que acá se dice en esta porción de Hebreos 5, 8 y 9, se refleja lo que yo llamo la profundidad de la misión de Cristo y su amor incondicional por nosotros. A través de este sufrimiento, Jesús no solo nos salva, sino que también nos deja un ejemplo perfecto de obediencia y sumisión
a la voluntad de Dios. Ejemplo que debemos seguir diariamente en nuestras vidas. Con este contexto en mente, entonces avancemos al verso 10 para seguir explorando el significado de este sacerdocio eterno. Y dice así, el verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí el autor, en Hebreos 5:10, el autor introduce un tema profundo y rico, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Melquisedec, una figura presentada en el Antiguo Testamento, pueden buscar esta cita, Génesis 14, del 18 al 20, es un tipo de prefiguración del sumo sacerdote eterno de Cristo. Ya esta explicación la adelantaba un poco en el estudio bíblico de la semana anterior, cuya referencia la dejo en el enlace de la descripción de este video. Él, Jesucristo, no solo fue sacerdote, sino también rey, lo que lo distingue del servicio levítico. Esta combinación de roles refleja perfectamente entonces la misión de Jesús como rey y sumo sacerdote. Algo similar como Melquisedec reflejado en Génesis, que era rey y sumo sacerdote. Este versículo que estudiamos, el 10, nos prepara para un desarrollo teológico mucho más profundo. Pero antes de continuar, el autor acá introduce una advertencia crucial. El peligro de los oídos embotados, los oídos tapados. Esta tercera señal de advertencia que abarca desde el verso 11 hasta el final de este capítulo es como una luz roja que llama la atención de los lectores. Antes de avanzar hacia el tema sublime de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el autor o el escritor señala la necesidad de estar espiritualmente atentos y receptivos. El término, solo para ahondar un poco en esto, de oídos embotados o una persona tarda para oír, que vamos a explicar en el siguiente verso, en el 11, describe una falta de disposición o capacidad para comprender verdades espirituales profundas. Este estado no es inevitable, sino el resultado de una falta de crecimiento espiritual. En esencia, el autor está diciendo, antes de abordar este tema tan glorioso, debemos asegurarnos de que estamos listos para escucharlo y recibirlo. ¿Y usted está listo para escuchar y recibir esta enseñanza de parte de Dios? Bien, volvamos al verso 10. Me gustaría comentar que Melquisedec aparece solo brevemente en el Antiguo Testamento, pero su mención en Hebreos resalta su importancia como un símbolo del sacerdocio eterno de Cristo. Mientras que los sacerdotes levíticos servían bajo la ley y eran temporales, el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es eterno y universal y además perfecto. Esto marca un claro contraste, significativo contraste con el sistema levítico y nos muestra que Jesús no solo cumple la ley, sino que la trasciende. El escritor se detiene aquí porque, como él mismo señala, este tema requiere una audiencia madura y receptiva. Nos advierte sobre el peligro de la apatía espiritual que nos impide profundizar en los misterios de Dios. En los siguientes versículos este tema se desarrolla, exhortándonos a avanzar hacia la madurez espiritual para poder comprender plenamente la grandeza de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Con esta advertencia en mente, entonces, avancemos al versículo 11 y exploremos el llamado del autor a no quedarnos en un estado de inmadurez espiritual. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, porque es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí el autor afirma que tiene mucho que decir, pero reconoce que es difícil de explicar. Sin embargo, no porque el tema sea
intrínsecamente complicado, inherentemente complicado, sino porque los destinatarios de la carta se habían vuelto tardos para oír. Se le habían entupido los oídos, no físicamente, sino espirituales. Veamos, esto no se refiere a una incapacidad intelectual o física incluso, sino a una falta de disposición espiritual para recibir y entender las verdades profundas de la palabra de Dios. Y palabra de Dios es un término clave aquí. El autor enfrenta un problema común: los oídos espirituales embotados, así lo he llamado. Así como un predicador o un maestro pueden enseñar con claridad, si los oyentes no están atentos o preparados espiritualmente, el mensaje puede parecer confuso. Muchas veces el problema no está en el mensaje o en quien lo comunica, sino en el corazón de quienes escuchan. Este tema, o el tema que el autor estaba por desarrollar, que es Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, requería una percepción espiritual madura. Este concepto, escúcheme bien, no es trivial. Implica comprender cómo Cristo cumple y trasciende el sistema levítico, siendo o sirviendo como mediador eterno entre Dios y la humanidad. Para captar estas verdades, entonces, los creyentes deben estar atentos, conocedores de las Escrituras y comprometidos con su crecimiento espiritual. Atentos, conocedores de las Escrituras y comprometidos con su crecimiento espiritual. Si esto no sucede, ahí hay un embotamiento de oídos, tardos para oír, como el escritor de Hebreos aquí lo refleja. Sin embargo, el autor identifica que los creyentes hebreos tenían, por decirlo de alguna manera, entonces, un coeficiente espiritual bajo, como la causa de este embotamiento para oír. No eran ignorantes en términos intelectuales, de ninguna manera, pero su inmadurez espiritual los hacía incapaces de asimilar verdades más profundas. Espiritualmente eran como niños que solo pueden digerir lo más básico. Esto refleja una actitud común incluso, escúcheme bien, en la iglesia hoy en día, donde muchos prefieren enseñanzas simplistas que no desafían ni profundizan en su fe. Prefieren ir a una especie de spa espiritual en el que se les da el alimento con cucharilla para que ellos puedan digerirlo tranquilamente desde la comodidad de su asiento. El peligro de esta actitud, escúcheme bien, es que lleva a diluir el mensaje del evangelio. Algunos maestros, en un intento de o por acomodarse a los gustos del público, mutilan, disfrazan y, lo que es peor, llegan hasta desacreditar a la palabra de Dios, omitiendo o incluso ocultando verdades esenciales y adaptándolas a lo que ellos creen que es fácil de escuchar para la audiencia que tienen enfrente. Sin embargo, el autor de Hebreos aquí no está dispuesto a hacer esto. Por el contrario, habla de manera franca y directa, señalando la necesidad de madurez espiritual para comprender la grandeza del sacerdocio de Cristo. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestra disposición para escuchar la palabra de Dios. Y la pregunta que cabe aquí es: ¿estamos espiritualmente atentos y abiertos a ser desafiados por las verdades profundas, o preferimos quedarnos en la comodidad de lo básico? El autor nos invita entonces a dejar la inmadurez y a avanzar hacia una comprensión plena del evangelio. Con esta advertencia en mente, vamos a continuar entonces al verso 12, donde el autor propone o pone aún más énfasis en la necesidad del crecimiento espiritual. Dice así, Hebreos 5:12.
Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el autor expresa una profunda preocupación. Aquellos creyentes que debían haber alcanzado ya madurez espiritual y ser capaces de incluso enseñar a otros, aún necesitaban que se les enseñara las verdades elementales de la palabra de Dios, digamos, el ABC de la vida cristiana. En lugar de ser maestros, seguían siendo como niños espirituales que solo podían digerir leche, incapaces de manejar el alimento sólido que ofrecen las Escrituras. Este diálogo resuena aún hoy. Es común encontrar creyentes que, a pesar de tener años en la fe, reaccionan de manera inmadura ante los desafíos o correcciones, mostrando susceptibilidad exagerada y una actitud un tanto quisquillosa. En lugar de estar arraigados en la palabra de Dios, se quedan en lo básico, sin avanzar hacia una comprensión más profunda de las verdades espirituales. La frase, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, señala un problema de retroceso espiritual. No se trata de un estancamiento temporal, sino de una falta de crecimiento continuo. La leche, como símbolo de la enseñanza básica de la fe, es fundamental, sin duda, para los nuevos creyentes, pero no suficiente para aquellos que han caminado con Cristo durante años. El alimento sólido que representa las doctrinas más profundas y complejas es, escúcheme bien, indispensable para alcanzar la madurez espiritual. Lamentablemente, el problema no se limita a los creyentes. A menudo desde el púlpito se ofrece un lenguaje infantil que, en lugar de alimentar el crecimiento espiritual, perpetúa la inmadurez. Vaya usted a saber con qué propósito. Es una tragedia, así lo llamaría, que muchos cristianos se conformen con esto, cuando la riqueza de la palabra de Dios tiene tanto más que ofrecer que fortalecer o para fortalecer su fe y para capacitarlos a fin de ser discípulos maduros. De manera que Hebreos 5:12 nos desafía a evaluar nuestra propia vida espiritual y a preguntarnos, ¿estamos creciendo en nuestra comprensión de las Escrituras o seguimos siendo únicamente fanáticos o queriendo lo básico? Este pasaje nos invita a dejar la comodidad de la leche espiritual y a avanzar hacia un alimento sólido, desarrollando una relación más profunda con Dios y una fe robusta que pueda sostenernos en cualquier circunstancia. Con esta exhortación en mente, avancemos al versículo 13, donde el autor continúa explorando la diferencia entre la inmadurez espiritual y la madurez en Cristo. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Así se describe a un tipo de creyente que no ha madurado espiritualmente, porque no conoce ni maneja adecuadamente la palabra de Dios. El autor señala que estas personas son niños espirituales, no por falta de tiempo en la fe, sino porque no han avanzado en su conocimiento y comprensión de las Escrituras. Es importante entender que el crecimiento espiritual no depende únicamente de la actividad en la iglesia o en los cargos que se ocupen. Aunque estos roles son valiosos, sin duda son valiosos, no sustituyen la necesidad de estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Sin este fundamento, cualquier labor dentro de la iglesia corre el riesgo de ser superficial
y carente de impacto espiritual y duradero. El pasaje resalta que alguien que no ha desarrollado una relación sólida con la palabra se comporta espiritualmente como un niño. Esto se refleja en actitudes inmaduras como buscar atención constante, reaccionar con susceptibilidad y necesitar ser tratado con extrema delicadeza. Este nivel espiritual no solo limita el crecimiento espiritual, sino que también, escúcheme bien, afecta negativamente al testimonio y al cuerpo de Cristo en su conjunto. La tragedia de esta situación radica en el hecho de que muchos de estos creyentes, escúcheme bien, han sido salvos durante años, pero no han permitido que la palabra transforme su vida de manera profunda. Como señal, el autor aquí señala que sin un compromiso constante con las Escrituras, es imposible avanzar hacia la madurez espiritual. De manera que cuando alguien le pregunte, ¿y usted cree que la palabra de Dios es importante? Usted dígale, pero por supuesto, tan importante como el alimento para que una persona pueda desarrollar y crecerse, pasar de leche a alimento sólido. Así es la Escritura, así es la palabra de Dios, así es la Santa Biblia. De manera que Hebreos 13 es una especie de exhortación a examinar nuestro caminar espiritual. Y la pregunta aquí es, ¿estamos comprometidos con el estudio y la aplicación de la palabra de Dios o nos conformamos con lo básico, permaneciendo como niños en la fe? Este llamado es un recordatorio de que el verdadero crecimiento espiritual comienza y se sostiene en una relación viva y activa con las Escrituras. A medida que avanzamos al verso 14, último que estudiaremos el día de hoy, veremos cómo el autor describe la madurez espiritual como un estado donde discernir entre el bien y el mal se convierte en una característica esencial de aquellos que han sido entrenados por la palabra de Dios. Leamos entonces el verso 14. Y dice así: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En Hebreos 5:13 el autor compara al creyente inmaduro con un niño que depende de leche porque aún no tiene la capacidad de digerir alimento sólido. Este versículo resalta la conexión entre el conocimiento de la palabra de Dios y la madurez espiritual. Así como un niño necesita, crecer físicamente para consumir alimentos sólidos, el cristiano necesita un crecimiento espiritual continuo para profundizar en las verdades espirituales. Esto ya hablando del verso 14. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 1, 2 de hecho aborda un tema similar al decir lo siguiente: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este pasaje resalta que aquellos que permanecen en un estado de inmadurez limitan su capacidad para recibir y aplicar la enseñanza más profunda o las enseñanzas más profundas de la fe. De manera similar, en 1 de Pedro 2, 1, 2, el apóstol Pedro anima a los creyentes a desear, a pedir, a incluso anhelar la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Vamos a leer ese pasaje de 1 de Pedro. Dice así: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia.
Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sin embargo, esta leche no es el fin, sino el comienzo de un camino hacia la madurez en Cristo. El autor de Hebreos aquí enfatiza en el verso 14 que, aunque la leche espiritual es necesaria para las primeras etapas de la vida cristiana, no debe ser suficiente para quienes han caminado con el Señor durante años. Este pasaje nos llama, escúcheme bien, a examinar nuestra relación con la palabra de Dios. Estamos avanzando hacia una fe madura, capaz de discernir entre el bien y el mal, o seguimos dependiendo únicamente de las enseñanzas básicas. Este versículo es un recordatorio de que el crecimiento espiritual no es autónomo, sino que requiere compromiso, estudio y una relación activa con Dios a través de las Escrituras. Bien. El pasaje que hoy hemos estudiado, Hebreos 5, del 7 al 14, nos ofrece una poderosa exhortación sobre la vida cristiana. Vemos a Cristo como el ejemplo supremo de obediencia, perfección y sumisión a la voluntad de Dios, aún en medio del sufrimiento. Aprendemos que el camino hacia la madurez espiritual implica dejar las enseñanzas elementales y avanzar hacia un conocimiento más profundo de la fe. La advertencia del autor sobre los oídos embotados y la necesidad de alimento sólido nos desafía a no quedarnos en la comodidad de lo básico. Nos invita así a crecer en discernimiento, profundizar en las Escrituras y permitir que Dios transforme nuestras vidas. Hoy, al reflexionar sobre estas verdades, recordemos que Jesucristo, el gran sumo sacerdote, ha abierto el camino para nuestra salvación eterna. Si aún, escúchame bien, no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, no hay momento mejor que este. Este es el momento de hacerlo. Él murió en la cruz como el sacrificio perfecto para pagar por tus pecados y ofrecerte la vida eterna. De manera que te invito a orar, a conversar con Dios y a entregar tu vida a Cristo. Permítele ser tu Salvador, tu Señor, y comienza a crecer en la fe, confiando en su palabra y en su amor eterno. Me gustaría en este momento invitarte a hablar con Dios. Yo voy a guiarte en ese proceso. Si quieres, repite conmigo, pero de corazón, como si hablaras con Dios, esta breve oración que voy a hacer. Si no lo quieres hacer ahorita, porque quizás estás con alguien más y no quieres hacerlo en público, este video va a quedar grabado en Facebook y en YouTube. Tómalo, vete a un lugar privado y ten una oración, una conversación sincera con Dios similar a esta. Dile así: bendito Dios, reconozco que he pecado. Reconozco que no he sido como tú quieres que yo sea. Sí, he pecado, pero me arrepiento profundamente de ese pecado, de esos pecados que he cometido. Esos pecados, Señor, que tú conoces plenamente porque me has visto justo allí cuando estaba pecando. Me arrepiento profundamente y sé que gracias a tu sacrificio en la cruz puedo tener salvación. Puedo ser perdonado, puedo ser perdonada. Por eso, Señor, te acepto en mi vida. Te acepto como mi fiel y verdadero Salvador. Acepto tu sacrificio en la cruz. Acepto que tu sangre derramada en la cruz, que debió ser la mía, es suficiente para perdonar mis pecados. Te doy gracias y te pido que tu Espíritu maravilloso entre a mi vida y me haga una nueva persona. En Cristo Jesús oro esto y te agradezco. Amén y amén. Si hiciste esta oración, o la harás luego, déjame decirte que 3 cosas pasan. La primera,
Eres hijo, eres hija de Dios. La segunda, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque una persona que estaba muerta para siempre ahora tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y la tercera es que desde este momento el Espíritu Santo va a transformar tu vida y vas a empezar a crecer y vas a pasar en principio a tomar leche espiritual, un alimento básico. Aprender de la palabra de Dios, debes buscarlo, pero poco a poco el Espíritu Santo te llevará y te dará esa disposición para tomar alimento sólido y aprender de la palabra de Dios. Y en algún punto pasarás a enseñar a otros, siendo maestro, siendo maestra, y a crecer a la estatura de Jesucristo. Doy gloria a Dios y doy muchas gracias por esta decisión que acabas de tomar. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Si Dios lo permite, continuaremos con esta apasionante enseñanza en nuestro próximo estudio, donde comenzaremos ahora el capítulo 6 de Hebreos. Este capítulo, con sus 20 versículos, introduce la cuarta advertencia, el peligro de apartarse. Cabe destacar que este pasaje que vamos a estudiar es considerado por muchos estudiosos de la Biblia como uno de los más desafiantes y difíciles de interpretar, independientemente de la posición teológica que la persona pueda tener. Por eso les animo a leerlo detenidamente antes de nuestro próximo encuentro, para que puedan familiarizarse con su contenido y prepararse para profundizar en esta enseñanza. Esperamos contar con su compañía en el próximo estudio. Que el Señor le bendiga y le guíe en su caminar con Dios. Me gustaría, antes de despedirnos, orar muy rápidamente. Gracias, Dios, te doy por la bendición de este estudio bíblico que hoy hicimos. Te doy gracias porque me permites, junto a mi familia, llevar adelante este ministerio. Te quiero pedir porque tu mano poderosa nos aparte de nuestro lado, que protejas a mis hijos, a Amanda, a Alejandro, a mi esposa María y a mí, Señor, en este ministerio que tú nos has colocado, que nos proveas de nuestras necesidades y en todo, Señor, nos dé sabiduría y nos ayudes a bien para seguir adelante, Señor, por el camino que tú nos has diseñado, el camino que tú nos has dado. También te pido por Dios admirable, Señor, por sus pastores, sus líderes, Señor, cada uno de sus miembros, Señor, para que tu mano poderosa nos aparte de su lado y en todo los ayudes a bien. Te pido por todos los que hoy han orado y han creído para que sus vidas puedan ser transformadas por ti para bendición, Señor. Y por todos aquellos que ya han creído y que están por todo el mundo y que nos acompañan, Señor. Incluso por los que no nos acompañan, para que tu mano poderosa, tu bendición y tu provisión nos aparte de su lado. Dejo todo esto delante de ti, en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Hasta la semana próxima, que Dios le bendiga.